vamos a conversar con la doctora Ivana Molina Peña, abogada especialista en Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Y con ella vamos a hablar sobre la posibilidad de someter los 3 causales a referéndum. ¿Qué dicen? El derecho comparado, cuáles son los límites de sometimiento a consulta de derechos fundamentales como esto, a mecanismo de participación. Muy buenas tardes, doctora. Hola, Susana. Gracias. Y hola a todas las personas que nos escuchan. Conmigo en cabina, gracias por esta invitación. Conmigo en cabina está José Luis Mendoza, Esteban Delgado y Abel Guzmán. Hola Esteban, José Luis y Abel, un placer hablar con ustedes. Un placer. Gracias. Doctora, hemos escuchado la propuesta o la posición del presidente de la República, quien lo hizo de manera más clara a través de una agencia de prensa internacional sobre que él impulsaría un referéndum para someter a consulta el tema de los 3 causales. Y sabemos que usted tiene una posición y quisiéramos escucharla. Claro que sí. Miren, hay algo que es muy importante resaltar en cuanto al referéndum. Nosotros en la República Dominicana vivimos en un Estado social y democrático de derecho que está fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, tal y como está establecido en el artículo 7 de nuestra Constitución. Entonces, ¿esto qué significa? Que vivimos en una democracia constitucional, una democracia moderna, en donde las decisiones electorales, por así decirlo, se deciden por mayoría, pero se tienen que garantizar derechos fundamentales. Esto significa que se pueden someter a referendo diversas cuestiones, pero no cuestiones que versen sobre los derechos fundamentales. ¿Y cuál es el Porque derecho los fundamental? derechos fundamentales tienen que ser garantizados por los poderes correspondientes en el contexto de nuestro país en particular, por el poder legislativo, el Congreso en este caso. A mí me gusta siempre ilustrar con un ejemplo, o con varios ejemplos. Podemos, como país, someter a referéndum si queremos tener un gobierno de 5 años en vez de 4 años, si queremos tener un Congreso unicameral en vez de un Congreso bicameral, pero no podemos someter a referéndum cuestiones que de una forma u otra limiten, modifiquen o restrinjan o anulen derechos fundamentales. Es importante también resaltar que nuestra Constitución establece la figura del referéndum, pero también establece que se debe de regular mediante una ley. Y esa ley todavía no existe, no ha sido aprobada por el Congreso. Existe un proyecto de ley que actualmente se está discutiendo. De hecho, hace unos días hubo vistas públicas por parte de la comisión que lo está estudiando, pero todavía apenas inicia el debate sobre esa pieza legislativa en particular. Entonces, en el contexto actual que nos encontramos, no es posible celebrar un referéndum ni siquiera para ningún tema porque no tenemos una ley. Entonces, sería inconstitucional, ya que la Constitución misma establece que se tiene que regular mediante ley. Interesante. Pero además, doctora, si nos vamos a la jurisprudencia comparada, tenemos varios casos. Doctora, no se escucha. Le están haciendo Sí. una pregunta. Parece que usted no estaba escuchando. Sí, por favor. Ah, perdón, sí, dígame. Sí, saludos. Mire, me resulta bastante llamativa la introducción que usted hace, sobre todo tomando en cuenta que usted habla de democracias y estados de derecho. Mira, hay países en el mundo con estados de derecho bastante sólidos o que están camino a tenerlos, que han celebrado referéndums sobre ese mismo tema que aquí estamos diciendo no se puede. Eso es lo primero que me llama la atención. Luego, resulta que los mismos grupos, y esto es una crítica que le hago a ambos lados del espectro, que dicen que no se puede. Algunos dicen que porque ya la Constitución ya lo garantiza y otros porque saltan con este tema de los derechos fundamentales, dicen que no se puede. Pero resulta que ambos grupos han celebrado en su debido momento, y las pruebas están allí, cuando justo esas otras sociedades donde se ven como espejo, han usado el referéndum con resultados distintos hacia un lado o hacia otro. Entonces, si lo que usted dice que existe como obstáculo es la ley, y la ley algún día la tendremos, yo espero, no resulta contradictorio entonces ver otras sociedades como modelos de Estado de Derecho, donde incluso ahora mismo
se permiten las 3 causales, y lo decidieron a través de un referéndum. Sí, sobre eso me gustaría hacer una precisión, porque tenemos que conocer cuáles son esos estados que han hecho referéndum para el tema del aborto y en qué circunstancias. Tenemos Liechtenstein, Suiza, Portugal e Irlanda. En ninguno de los 4 casos se sometieron causales a referendo. Lo que se sometió fue el aborto legal por plazo. Las causales ya estaban garantizadas. En Gibraltar había una propuesta para realizar un referéndum este año y fue pospuesto por el COVID. En Nueva Zelanda, en el 2018, se había planteado en el Parlamento someter al aborto por plazos a referéndum y el mismo Parlamento votó en contra y horas después aprobó una pieza legislativa que regulaba el aborto legal por plazos. Entonces afectaba un derecho fundamental. En ninguno de estos escenarios en donde se ha discutido el aborto en referendo ha sido ha sido aborto por causales. Porque si en el aborto por causales... ¿Y eso cambia el abordaje de un derecho fundamental, como usted lo propone? ¿Perdón? ¿Y eso en qué cambia el abordaje entonces de lo que usted llama un derecho fundamental? Bueno, porque es que en las 3 causales que nosotras estamos planteando y que el movimiento feminista, movimientos de mujeres y otros sectores han estado defendiendo, estamos hablando aborto en 3 circunstancias excepcionales que hay suficiente jurisprudencia y pronunciamientos de organismos internacionales expertos en derechos humanos de que su penalización vulnera el derecho a la vida, eso no está en discusión, salud, eso no está en discusión. Dignidad. Incluso quien te habla, además de que apoya el hecho de que tiene que existir un margen de decisión de la mujer y del médico, eso no está en discusión. Yo incluso he dicho que el debate se queda corto, que debe ir más allá. Ahora, lo que te pregunto es, no luce, porque recuerda que ustedes están tratando de convencer a una parte de la sociedad, y no luce muy convincente cuando se dice que se representan causas populares y se trata de evadir, porque lucen como evasivas, precisamente mecanismos de ejercicio popular. Claro, pero es que los mecanismos de ejercicio popular hay que ponerlos en su justa dimensión. Y ojo, eso te lo digo independientemente de la postura que tenga. O sea, es que, y no solamente te lo estoy diciendo yo como abogada especialista en derechos humanos, es que hay jurisprudencia de otros países, Uruguay, Sudáfrica, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya se ha discutido someter a referéndum, no aborto, pero otras cuestiones que versan sobre derechos fundamentales, y esas cortes constitucionales y la Corte Interamericana lo han estimado como improcedente. Porque hay unos mínimos que como sociedad se deben de garantizar. No deben ser sometidos a las mayorías. A mí me gusta algo mucho que dice la Corte Interamericana en el caso Hellman contra Uruguay. Los derechos fundamentales son los límites infranqueables de los ejercicios de las mayorías. Escuchen, un momentito. Oigan la pregunta que se hizo. Esto es para el público, no es una pregunta a la entrevistada. Oigan la pregunta que se hizo en Portugal en 2007 del referéndum. La pregunta versaba: ¿está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si se realiza por opción de la mujer en las 10 primeras semanas en una instalación sanitaria legalmente autorizada? O sea, algo como eso, ¿por qué sería malo proponerlo? Es que eso no es lo que estamos discutiendo aquí en República Dominicana. Pero si se le dice que sí a eso, se superaría el aborto todo. Por plazos. Pero sí, insisto, si se le dice que sí a algo como eso. Ivana, parece ser que no ha sido claro la diferencia entre solicitar a través de un mecanismo de consulta la posibilidad de 3 causales y un aspecto de regularización de esos 3 causales. Tal vez sería muy aprovechable decir por qué estamos refiriéndonos a temas de derechos fundamentales que no son pasibles de ser sometidos a la voluptuosidad de la mayoría. Un poco esa es la parte importante que la gente lo pueda apreciar. Claro. Es que ¿qué derechos fundamentales estamos hablando? Que se pudieran tener que consultar cuando hacemos de la vía, los 3 causales, la vía de decisión. Mira, en el debate de las 3 causales hay temas importantes y que, como he dicho con anterioridad, hay ya suficiente jurisprudencia y argumentos jurídicos
para sostener que la penalización absoluta del aborto, particularmente en estas tres causales, vulnera el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad y el derecho a vivir una vida libre de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ivana. Todos esos son derechos consagrados en nuestra Constitución y son derechos que nos han garantizado también tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen rango constitucional conforme a la Constitución de nuestra República. Pues entonces, ¿cómo se le puede preguntar a la población si está de acuerdo o no con que las mujeres vulneren sus derechos anteriormente expuestos o anteriormente mencionados? Ivana, parece que se nos cayó la llamada. No como que se cayó, pero así está ahí todavía. Puede ser que le estén llamando al celular. No la veo aquí. Sí, no, pues entonces sí se cayó. Fue igual que pero ahorita. suena aquí. Parece que está como a un tiempo. No, y a veces también cuando al invitado le llaman por un celular, veo que pasa también. Puede ser que quizá. Vamos a intentar contactarla de nuevo. Bien, vamos a la pausa.